Gracias, presidente. Un saludo muy especial a las víctimas del conflicto en Colombia, a los funcionarios de la administración que están atendiendo este importante debate y, por supuesto, a los concejales de la ciudad. Pues uno debiera de decir que este debate no debiera de hacerse en Colombia, ¿no? Ni en Bogotá. Pero hay una realidad social, económica, política, que obliga a que lo hagamos, independientemente del acuerdo aprobado por este Consejo para estos eventos de trabajo, de recordación de lo que le pasa al país, un acuerdo de ciudad de iniciativa del señor concejal, en su momento, Antonio Sanguino, y acompañado por la bancada nuestra, la del Polo Democrático Alternativo. Ese es un reconocimiento que hay que hacer también. Entonces, estaba diciendo que estos debates ojalá uno no tuviera que hacerlos, pero como no vivimos en un país de tranquilidad, sino en un país atravesado por una historia de violencias, más allá de lo que esté consagrado, lo que estaba consagrado en la Constitución Política de 1886, que era una constitución para la guerra, y la de 1991, que fue un acuerdo suscrito entre intereses diversos, plurales, pluriétnicos, etcétera, para buscar un país en convivencia y tranquilidad. Pero esto, pues, con el solo hecho de tener la Constitución del 91, pues no se logró, y más cuando por actos legislativos numerosos, la Constitución del país del 91 ha sufrido enormes cambios para alterar lo que quedó en el 91, una Constitución de deberes, pero una Constitución amplísima de derechos para que los gobernantes de turno pues los desarrollen y las cumplan, y eso es lo que no se ha realizado, independientemente por el gobierno de turno, en general la mayoría, pero a nivel nacional, por supuesto, las intenciones han sido menoscabar la Constitución de 1991, que nosotros aún la seguimos defendiendo. Entonces estaba diciendo que con este aumento de violencias en el país, que se ha desafortunadamente vuelto a recrudecer después de ese espacio como de tranquilidad, de convocatoria, de un llamado a la convivencia, a la alegría, a la paz, al encuentro, a la tranquilidad, generado en el año 2016 por la firma del acuerdo entre las FARC y el gobierno nacional de la época. Y entrando este gobierno, pues se ha generado un pánico, el gobierno que va a terminar afortunadamente el próximo 6 de agosto. Y por eso esas cifras del aumento de la violencia en el país hay que volverlas a señalar. Ya seguramente otros colegas lo han manifestado en desarrollo del debate y lo expresaron las víctimas que el 9 de abril estuvieron con nosotros. Pero hay que volverlo a recordar porque ahí está el énfasis del problema, porque yo soy un convencido que Bogotá no es generador de esos hechos de violencia, ni es la que genera los enormes desplazamientos, todo lo contrario. Bogotá es la ciudad de mayor recepción
de desplazados en el país. De desplazados en el país. Eso es como cuando se dice, y lo expreso de manera comparativa, que en la escuela se generan violencias. No, señores, en la escuela no se generan violencias, ni en la escuela privada, ni en la escuela pública. No, allí se llega con unos hechos consumados en el entorno donde viven las familias de los estudiantes de los colegios, tanto oficiales como privados. Pero la escuela son territorios de paz, de alegría, y no generadores de violencia. Entonces esas cifras que a veces se nos olvidan, las traigo a recordación según los estudios para el desarrollo y la paz del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. En el año 2022, ahora esos estudios recientes, a fecha 31 de marzo de este año, habían ocurrido 28 masacres en el país, que dejaron 94 víctimas mortales. A esa alarmante estadística se le suma que en el año 2021 se presentaron 96 masacres, con 338 víctimas, pero que igualmente en el 2020 se logró establecer la ocurrencia de 91 masacres, que en total dejaron 381 víctimas. Miren esas cifras que tienen que generarnos atención, y no sucedieron en Bogotá, pero obligaron esas masacres con seguridad, como lo expresó el doctor Rodríguez en su exposición el 9 de abril, que hubiesen más desplazados en Bogotá. Así hubiera sido una cifra reducida, aparentemente 9.000. Eso es mucho, muchísimo. Entonces ahí hay una responsabilidad de desatención de las políticas públicas del orden nacional, porque no se detiene el conflicto donde se debe tener. Y entonces el problema tenemos que asumirlo desde el distrito capital y por supuesto desde las grandes ciudades, que son las que tienen mayores presupuestos que podrían ir a otros asuntos de carácter también social y prioritario, como la educación, la salud, la atención a la niñez, a los adultos mayores, etcétera, etcétera. Quería partir de ese hecho, ¿sí? Y ahora pues me regreso a otras cifras que ya las han dicho. Yo las voy a pasar seguramente muy rápida, porque voy a concentrar el debate en lo que tiene que ver con la implementación del goce efectivo de los derechos de las víctimas, paz y reconciliación en Bogotá. Ese es el interés mío en esta parte de este debate, más allá de las cifras. Por supuesto, las cifras nos deben alarmar todos los días. No disminuyen, sino aumentan después de lo que sucedió en el año 2016. O sea que sí hay una responsabilidad del gobierno nacional de desatención de ese acuerdo de Estado, ¿sí? Porque fue un acuerdo del Estado que lo deben cumplir los gobernantes que vengan a gobernar en el país, ¿no? Y no es un capricho, no, es una obligación, es un acuerdo de Estado al cual hay que implementarlo, gústeles o no, pero hay que implementarlo. Entonces hay unas víctimas del conflicto, indudablemente, que están en Bogotá, que hay que atenderlas, que según la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, a febrero de este año, en Colombia, más de 9.250.000 personas han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Cifra a 28 de febrero. Hay unas cifras que han aumentado. A 31 de marzo la cifra ha aumentado. Entonces uno dice, ¿y dónde están entonces las políticas sociales? ¿Sí? La defensa de la vida en el territorio y la atención de la pobreza allá en el territorio.
Claro, Bogotá tiene una obligación, por supuesto, tiene una obligación. Entonces hay unas víctimas del conflicto armado en Bogotá, desplazados forzosamente cerca de 350.000 personas, llegados por efectos de homicidios 34.000, por amenazas 34.000, por pérdida de bienes 3.000, y ahí sigue una cadena de cifras que es mejor no seguirlas ofreciendo. ¿Cómo surgen los indicadores de goce efectivo de los derechos de las víctimas? Los indicadores de goce tienen un marco histórico, jurídico, que voy a intentar resumir de la mejor manera posible. Uno, en el marco de la Corte Constitucional a través de la sentencia T025, también de la sentencia T025, que tiene el objeto de hacerle seguimiento a través de los distintos autos de la misma Corte Constitucional, unos autos que se desprenden de esa sentencia, el decreto 1084 del año 2015, que define los indicadores de goce efectivo de los derechos como un mecanismo de seguimiento y evaluación de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Y de acuerdo con el acuerdo 587 del año 2015, que es el que nos tiene aquí convocados, del Consejo de Bogotá, estipuló que el gobierno distrital debe adoptar los IGET como parte del sistema de seguimiento y evaluación de la política pública distrital de víctimas. Y tiene unos indicadores de goce efectivo de los derechos de las víctimas. La Alta Consejería para las Víctimas señala que la Corte Constitucional consideraba, porque después fueron modificados, en el auto 116 de 2018 los siguientes indicadores de medición. Ahí está la vivienda, la salud, cómo es la atención para los desplazados en materia de vivienda, de salud, de educación, de alimentación, de generación de ingresos, etcétera, etcétera. Pero igualmente la Alta Consejería afirma que en el artículo 3 del 587 de 2015 se establece que la administración debe realizar seguimiento a los indicadores de goce efectivo de derechos de acuerdo con la batería de medición que adopte la unidad, la UARIT, o sea, la unidad administrativa especial para la atención y reparación integral a las víctimas, por lo cual hoy en día se mide de la siguiente forma, ya lo manifestó la concejala Ana Teresa: garantías de no repetición, derecho a la salud y rehabilitación, aseguramiento en salud, derecho a los retornos, derecho a la subsistencia mínima, derecho a la vivienda, derecho a la indemnización, etcétera. Entonces voy a coger algunos de ellos, a ver si se están cumpliendo o no, que es lo que más me interesa a mí hoy en este debate. Y voy a coger el derecho a la educación como uno de los derechos efectivos de las víctimas. El derecho a la educación para este tema de las víctimas, para el tema de las víctimas y el cumplimiento a ellos, está dividido en 4 indicadores, que son la asistencia escolar, la alimentación escolar, la deserción y la repitencia. Hay que atender esos 4 indicadores en materia de derecho a la educación para las víctimas. Y ahí lo reflejamos en esa diapositiva. En cuanto al primero, que muestra que el 89.7% de las víctimas del conflicto armado entre las edades comprendidas entre los 6 y 17 años se encuentra con matrícula escolar. O sea, a mí me parece que ahí hay un reconocimiento desde la ciudad, ¿sí?, en este tema de la educación. Igual significa que aproximadamente de esa población, de esos años de edad, de ese rango de edad, 75.900
64 están siendo atendidos por la educación de Bogotá, y eso es para mí muy importante. El tema de la alimentación escolar como indicador también de atención para las víctimas es un poco más preocupante. Ese es un poco más preocupante. El 39% de las víctimas en este rango de edad, el dicho anteriormente, y vinculados al sistema educativo oficial, fueron beneficiarios de la alimentación escolar, 39.4%. Y solo el 0.49% de las víctimas en 2017, eso yo lo traigo porque ese fue el informe que me dieron, pero debe estar actualizado ese dato. Estamos hablando del 2017, 4 años atrás, ¿sí? Hubo esa repitencia del grado en el año 2016, o sea, ¿qué pasó en el 2018, en el 2019 y en el 2020? ¿Se disminuyó o no? Claro, no es una altísima proporción de la repitencia, pero nosotros tenemos que trabajar para la repitencia cero, no solamente para las víctimas, sino para toda la población en la ciudad de Bogotá, ¿sí? No debe haber repitencia, pero indudablemente hay unas condiciones y hay unos factores de carácter socioeconómicos principalmente que conducen a la deserción escolar, a la problema de la repitencia. Y el 31.11% de los alumnos víctimas matriculados en el 2017 terminaron el año escolar. Hay que saber qué pasó con los que estando matriculados, ¿sí? Terminaron, con los que no terminaron el año escolar. ¿Desertaron por qué razón? ¿Regresaron acaso al territorio? ¿O sencillamente las condiciones económicas los obligaron a ponerse a vender en las esquinas donde hay semáforos algunos productos para la subsistencia de sus familias? Eso nos lo tienen que decir desde la administración de Bogotá. En cuanto a los derechos de salud y rehabilitación, el Observatorio de Víctimas hace un seguimiento y la verdad me sorprende positivamente esa parte del informe, y es que se señala que la mayoría de las víctimas están siendo atendidos en esa política. Fíjense que el sistema de salud y educativo como que sí ha tenido la mayor preocupación, o no tanto de atraerlos para la atención, sino que esa población obligatoriamente llega, ¿sí?, allá, a donde deben estar atendidos. Y entonces la muestra es que efectivamente han sido, digamos, atendidos la mayoría de estas víctimas en política de salud también como en educación. O sea, para ellos un reconocimiento, porque pues no es que los dejan sin atención, los reciben, los involucran, los incluyen y los atienden tanto en educación, al menos en la cobertura, ¿sí? Que eso me parece muy importante, porque si hay ingreso, pues todas las atenciones que se derivan para atender la enfermedad, etcétera, pues más fácilmente se van a obtener esos beneficios. El 100% de la población que solicitó ayuda humanitaria inmediata la recibieron, ¿cierto? Con algunos desniveles, pero la han entendido como la entrada, ¿cierto? La entrada, la ayuda humanitaria como tal. Bueno, ya después de estar en la ciudad, pues hay unos problemas que se han venido informando en el debate por parte de las colegas de la bancada de la colombiana Unión Patriótica. Igual sucede con el derecho de no repetición. El 0.24% de las víctimas fue objeto de nuevos hechos victimizantes en el año 2020. Y esos nuevos hechos victimizantes sí hay que descubrirlos
muy al detalle, digo yo, porque esos hechos victimizantes sí se dan, ya es en Bogotá, ¿sí? Porque son poblaciones que están acá, que hacen parte de esos más de 9 millones de colombianos y colombianos que están ubicados en distintos puntos de la geografía colombiana. Sobre el derecho al retorno, al derecho a la vivienda, sigamos en la siguiente para acelerar. Derecho a la vivienda, solo el 24%, estos son de los problemas más notorios, se hacen los intentos debidos, pero definitivamente solo el 24% de los hogares en los que reside cumplen con las condiciones de una vivienda digna. 2. Sobre el derecho a retornos y reubicaciones, de las 79.120 víctimas del conflicto armado que solicitaron el retorno o reubicación, 34.000 recibieron el acompañamiento, es decir, aproximadamente el 50%, un poquito más. Sobre el derecho a la indemnización administrativa, porque hace parte, vuelvo a decirlo, sobre los indicadores del goce efectivo de los derechos de las víctimas. 48.522 giros de indemnizaciones administrativas entre 2009 y 2020 a víctimas residentes en Bogotá. Del 2009 al 2020, a mí me parece que ahí esa cifra es bastante disminuida. Y sobre el derecho a la restitución de tierras, el 75% de las solicitudes de restitución de tierras realizado a los integrantes, a los que han sufrido el conflicto, residentes en Bogotá, terminaron en la fase administrativa. Yo voy terminando con unas a manera de propuestas en lo siguiente. Sobre la medición de los indicadores de salud y atención psicosocial. Algo similar ocurre con la medición de rehabilitación y atención psicosocial a las víctimas, una reclamación pues bastante elevada, no solamente para la población de víctimas, sino en general, en la circunstancia que vivimos prácticamente durante 2 años, para quienes sufrieron con más rigurosidad, tanto en su familia como en sus entornos, el problema de la pandemia del COVID-19. Pero algo similar ocurre con la medición de rehabilitación y atención psicosocial a las víctimas. De acuerdo con las respuestas de la Alta Consejería, la atención psicosocial igualmente está asociada a la voluntariedad de la persona de recibirla. Yo creo que ahí no hay que dejarla solamente a la voluntariedad de la persona, hay que hacer esfuerzos adicionales a través de equipos, digámoslo, interdisciplinarios, psicosociales, donde participen los psicólogos, los pedagogos, los médicos, etcétera, para acompañar esas situaciones críticas que viven muchas de esas familias, como debe suceder y como hay un acuerdo de ciudad para atender esos problemas al interior de los establecimientos educativos. Pero ahí viene una pregunta, ¿y con qué? Entonces, ese con qué, tanto desde la propuesta gubernamental como desde las propuestas de iniciativa de los concejales, cuando se llegue a la discusión presupuestal, pues tienen que aparecer, porque si no, de lo contrario, pues quedamos en la reclamación nada más. Y aquí hay una responsabilidad, digamos, integral, ahí sí integral, entre la administración, que es el de la iniciativa presupuestal, y nosotros los concejales, que tenemos que poner también toda nuestra voluntad para que este tema de atención a las víctimas, principalmente a la niñez, a la adolescencia y a la juventud, pues tenga los recursos suficientes. Entonces, ese es un compromiso que yo invito a que levantemos nosotros desde el Consejo de Bogotá cuando tengamos que discutir el presupuesto de la nación.
Es por eso que, acompañando los IGET que actualmente se miden, la implementación, los indicadores del goce efectivo, etcétera, a partir del marco jurídico comentado anteriormente, la Alta Consejería y el Observatorio de Víctimas debería construir una batería de indicadores propios, que midan el impacto de sus acciones en las condiciones de vida de las víctimas. Estos indicadores pueden o no hacer parte del informe del goce efectivo de los derechos de las víctimas, paz y reconciliación en Bogotá. Y se debe trabajar por una ruta de la reconciliación. Esa ruta debe brindar una serie de medidas transitorias por un periodo, por ejemplo, de 3 meses, evaluable a personas en procesos de reintegración y reincorporación que se encuentran bajo una posible situación de riesgo o amenaza como consecuencia de su proceso de tránsito a la vida civil, especialmente en las localidades con mayor número de población. Entonces, son algunas medidas que se pueden trabajar desde la propia ciudad y desde su administración, porque ya vemos que en este asunto el gobierno nacional no está en la preocupación cierta de resolver el problema que genera el desplazamiento y que genera esos hechos de crisis a las familias que llegan a distintos lugares del territorio colombiano, incluido la ciudad de Bogotá, para fortalecer el mejoramiento de las condiciones de vida de ese grupo poblacional tan importante que vive en Bogotá. Y entonces este sea el momento para reconocer, digamos, la preocupación que han tenido las víctimas de hablar con los concejales, de que se les brinde la atención en la administración, y reconocer también a la administración los esfuerzos que hace para garantizar en este momento todas las solicitudes de las víctimas que están en nuestro territorio. Muchas gracias, señor presidente.